Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar en nuestro especial Elecciones. Vamos a estar conversando con un nuevo invitado justamente a puertas de la elección que se va a desarrollar en el mes de octubre 26 y 27. Sí, la democracia también a veces involucra gente de la sociedad civil, no siempre es político, gente que se desenvolvió en lo político, también gente que trabajó en el mundo que está fuera de lo político. Y acá hoy en día tenemos un invitado que se relaciona justamente con la llamada sociedad civil. Y antes de eso vamos a conocer las funciones del responsable del gobierno regional a continuación. El gobernador o gobernadora regional tiene, entre otras funciones, formular políticas de desarrollo regional considerando las políticas y planes comunales respectivos, someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones, someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional, representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el Consejo, nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza, velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa, coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se le relacionen con el gobierno regional respectivo, promulgar, previo acuerdo con el Consejo Regional, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes reguladores metropolitanos o intercomunales, comunales o seccionales, y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales. Presidir el Consejo Regional. Convocar al Consejo Regional y disponer la citación a las sesiones. El gobernador o gobernadora regional ejercerán el cargo por 4 años, pudiendo ser reelegido o reelegida. Nos podemos dar cuenta muchas de las responsabilidades que van a estar velando justamente el correcto funcionamiento del gobierno regional. A continuación les vamos a presentar a nuestro siguiente invitado acá en Radar Elecciones. Carlos Arqueros Pizarro, antofagastino de nacimiento. Es ingeniero comercial y licenciado en Ciencias de Administración y Economía de la Universidad Católica del Norte, magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile y Advanced Seminar on International Business Usage de la Universidad George Washington, D.C. Ha sido asesor con más de 25 años ocupando puestos de jefaturas y ejecutivo en el rubro de la industria y minería en Chile. Desde 2015 ha dictado cátedras en distintas facultades y universidades en el país y empresas del rubro industrial. Es autor de 6 libros, entre ellos Gestión de Contratos Mineros y de Contract Management, manual traducido al inglés. Está casado y es padre de 2 hijos de 17 y 11 años. En el plano político fue militante RN y actualmente milita en el Partido Republicano. Carlos Arqueros Pizarro es candidato a gobernador regional por Antofagasta. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestra entrevista junto a Carlos Arqueros, representante y militante del Partido Republicano en la candidatura a gobierno regional. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, por supuesto. Queremos conocerte un poco más de lo que ya se puede saber, ¿cierto? Y también luego conocer tus propuestas luego en un segundo segmento. Pero ahora me gustaría primero consultarte un poco de tu vida, incluso desde los inicios. Y voy a comenzar desde que naciste. Porque tú naciste acá en Antofagasta, pero luego te cambiaste de ciudad, ¿cierto? Sí, yo nací acá. Mis padres, mis abuelos son de la 4ª región y llegaron a la Salitrera, como toda buena región de minería. Se instalaron acá. Bueno, y por circunstancias de la vida, bueno, me fui a trabajar a Rancagua y yo venía todos los veranos para acá. Entonces en Rancagua estudié y los veranos venía acá. Más que a vacacionar, venía a trabajar. Mis abuelos tenían negocio. Entonces ahí aprendí el valor de levantarse temprano todos los días. Me pagaban 500 pesos por estar en la caja, arreglar la bodega. Así que la pasaba entre jugando y trabajando. Y luego, con el paso de los años, sé que tuviste
un paso por justamente la Fuerza Aérea de Chile. Sí, efectivamente. Bueno, yo postulé a la escuela de oficiales. De hecho, este año cumplimos los 30 años. Vamos a cumplir ahí, les mando un saludo a todo mi curso Hunter, que cumple 30 años. Y vamos a tener una bonita conmemoración. Y bueno, por cosas de la vida no se dio que yo tenía muy buena antigüedad, pero a veces cuando uno es joven tiene el ego del porte de una catedral. Entonces cuando no le resultan ciertas cosas, uno toma decisiones y decidí por tomar la vía del estudio universitario y efectivamente eso es lo que me ha traído a arraigarme en la región. De hecho, yo le debo a la ciudad de Calama, a Chuquicamata, la acogida laboral. Ahí yo me inicié como ingeniero comercial, joven, sin saber nada. ¿Acá, en Antofagasta? Sí, efectivamente acá. Y desde ahí partí mi vida laboral, los 20, más de 25 años estando acá, relacionado para la minería, servicio a la minería y también en minería, siempre relacionado a esto. En Chuquicamata, ¿cierto? En Chuquicamata empecé, una gran escuela, sí. Y ahí nace estas ganas de escribir, de ahí viene la inspiración. No, de escribir mucho después. A veces en la vida, y un consejo a los jóvenes también, uno tiene que abrazar ciertas pasiones. Esas pasiones a veces te van a llevar a éxitos y también a desilusiones, pero generalmente cuando uno hace lo que le gusta, un hobby, en este caso yo lo descubrí el 2015, ya estaba mi hijo grande, y por temas laborales no podía escribir. Me invitaron a escribir en la revista Tel, no sé si la recuerdo, sí, de un amigo ahí, Tel Magazine. Tel Magazine, y yo tenía la columna de economía, región, minería, y empecé a escribir, me di cuenta, oye, escribo bien parece, ¿ah? Tuvo aceptación. Y por temas laborales empecé a escribir en la medida que tenía tiempo, ¿ya? ¿Sobre qué temas? Siempre sé minería que y minería, management, pero sí, siempre más management. específico. Sí, qué buena pregunta, gracias por eso. Yo pasé por una empresa que aprendí bastante relacionado con Caterpillar, y ahí me entrenaron en lo que es en la metodología de mejoramiento continuo, que es importante la mejora continua en las personas, el liderazgo, los hábitos de excelencia enfocados con toda la cultura japonesa. Y ahí eso me fascinó. Y ahí empecé a escribir ciertos tips. Y hasta el día de hoy, después ahora en pandemia, ahora que inicié mi vida más de privado, ya me dio el tiempo para poder escribir. Pero uno tiene que pasar un tramo, o sea, de aprendizaje. O sea, es difícil escribir por primera vez, pero después no te para nadie. O sea, es súper fácil escribir. Ahora, mi segundo desafío es escribir una novela. Porque escribir un libro técnico, sin afán de... ¿Cuándo lanzaste el libro? ¿En qué año? El 2021 el primero, 2022. Y el segundo, la secuela, el Contract Management, ese que está íntegramente en inglés. Y escribir un libro técnico habla de la expertise de uno, de las vivencias más o menos, y lo bueno es que hay mucha bibliografía, entonces tú te puedes ir apoyando. Pero una novela requiere imaginación, imaginar los ¿cómo se llama? Los integrantes, los personajes, la situación. Y si es un thriller de historia, obviamente la historia tiene que ir con... ¿Será de Antofagasta esa novela? No es de Antofagasta, es de acción. Muy bien. Para Netflix algún día. Los gustos de Carlos Arqueros. Sí, y el rock también, porque también lo retomé unos años atrás, que lo dejé por muchos años botado. Fue mi pasión la música desde pequeño, 12, 13, 14 años. Yo pasé del cassette, se van a reír algunos, del cassette al vinilo y ahora al Spotify. Ah, sí. No, CD también, he pasado por todas. Sí, falta el CD, falta el CD, oye, así que esas son por las pasiones. ¿Y la pasión por la política en qué momento se cruzó por tu qué buena camino? pregunta. No siento pasión por la política. ¿No? No. Pero si eres militante de un partido político. Sí, efectivamente. No siento pasión, incluso no me gusta mucho. Yo entré de manera casuística. Y creo que como muchos, a través de una frustración. El 2019 se acentuó mucho. Que tuvimos que bailar o pasar o pagar peaje, la calle incendiada. Te fijas, todo lo que sucedió todos lo sabemos. Y esa frustración fue germinando en algo que tiene dos opciones. Que germine en silencio o que tú hagas algo por tus hijos, por la sociedad. Y casuísticamente, las cosas son más fáciles de lo que uno cree, las situaciones se van dando.
Y me pidieron colaboración para evaluar dentro del comando, ¿no es cierto?, algunos perfiles, y cuando llegamos al perfil más técnico, que es el gobernador, porque no olvidemos que dentro de los perfiles más poco políticos, entre comillas, más técnicos, el de gobernación, Sí. que ve los proyectos. Y ahí ya todos me miraban y yo miré para atrás, era yo, no sé. Ahí yo dije, bueno, ¿por qué no? Ok, aceptaste el desafío. Ahí fue el desafío. Tengo una fuerte convicción de que yo voy a ser la punta de lanza de muchos profesionales, gente que no es política, que quiera cambiar esto en buena lid, traer buenas prácticas, conjugarla con las buenas prácticas que también hay en el mundo público, pero ya estamos hastiados un poco la mayoría en el tema corrupción, tema que se pierdan las platas. Entonces, una ventaja que tenemos los que hemos trabajado afuera, que en proyectos no se nos pierde la plata. Hay un buen accountability, un buen rendir de cuentas, se baja a distintos niveles operacionales, estratégicos, y yo creo que eso puede ser de gran valor para el mundo público. Y así fue. Una de las frases que has utilizado en la campaña, sí, por supuesto, que ha sido una de las más renombradas, dedos para el piano. Ah, sí, e inventé otra también. ¿Cuál? No más goles al desarrollo, no más goles al desempleo, no más goles de la delincuencia. Un poco jugando con el apellido Arqueros. Ah. Y no más goles, sí, claro, sí, claro. Y al final... Sí, Ideos para el Piano es precisamente eso. Yo creo que el gobierno regional o cualquier otra institución debe primar el talento, más que lo político. Está bien, es un cargo político, ¿no es cierto? Pero cuando son cargos técnicos, los talentos tú los puedes encontrar en cualquier lugar, y bienvenidos sean. ¿Y para identificar las problemáticas de la región? Bueno, eso es importante porque un buen diagnóstico necesariamente tienes que tener gente que te pueda aperturar el scope o la mirada en forma integral, 360. Si tú tienes un sesgo ideológico o muy político, no te va a permitir ver otras realidades, ¿te fijas? Entonces es importante formar equipos multidisciplinarios, incluso equipos extranjeros. Hay muchos especialistas extranjeros que pudieran venir a Chile. De hecho, uno de mis grandes compañeros de la universidad, que está trabajando en el extranjero, gran economista, ¿no es cierto?, le pusimos Kuhn-Tucker, y si hay alguien de economía sabrá lo que es el modelo Kuhn-Tucker, así de brillante es. Le dije, él tiene familia acá, si llego a gobernar me vas a tener que ayudar a auditar. Entonces hay que traer talentos de donde uno los encuentre para cumplir con la misión. Si al final el gobierno regional o cualquier organización, pública o privada, se debe a su misión corporativa o institucional. Y para cumplirla tienes que tener gente con dedos para el piano. De ahí va la frase. Exacto, así. Mira, la media vuelta que explicamos para llegar a dedos piano, sí. Carlos, y otra consulta actualmente, ¿en qué área trabajas? Yo estoy como consultor, ¿ya?, en el área privada, y efectivamente ahora más abocado al tema de la campaña, que es un tema nuevo para mí, o sea... Si tuvieras que describirte en 2 o 3 palabras, ¿cuáles serían? Apasionado por el rock, excelente padre y creo que también un soñador, sí. Sí, creo que eso. Los sueños te llevan lejos. A continuación vamos a ir a una breve pausa, pero luego de esa pausa te voy a consultar un poco más en profundidad sobre las problemáticas de Antofagasta y las propuestas, incluso también algunos instrumentos técnicos que actualmente están un poco a la deriva. Así que nos vamos a una pausa acá en Radar Elecciones y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en Radar Elecciones y vamos a continuar con nuestras dinámicas. Y es por eso que vamos a hacer nuestra primera consulta, al igual que en todos los programas, respecto a un instrumento primordial dentro del gobierno regional, que lo volvemos a mencionar, ¿cierto?, de que venció en el año 2009 y está desactualizado. Estoy hablando de la Estrategia de Desarrollo Regional. Sí, el instrumento fundamental, y ojalá, ya que usted maneja perfectamente el asunto técnico, indicar la importancia de lo que representa la Estrategia Regional de Desarrollo y su opinión acerca de aquello, sabiendo que si usted gana el cargo, va a tener que establecer una estrategia a ese nivel.
¿Cuál es su posicionamiento, su opinión acerca de aquello? Bien, primero a tu pregunta, efectivamente, cualquier carta de navegación tiene que ser el lineamiento, el plan estratégico, que obedece obviamente de la visión, la misión, ¿no es cierto? Y estuve viendo de atrás unos lineamientos estratégicos. La verdad que creo que hay que hacerle algunos ajustes. Yo no sé en qué estado está hoy, si es vigente o la que va a regir, ¿no es cierto? Pero el ideal es que una planificación estratégica en su conformación, ¿no es cierto?, integre a todos los integrantes, intervinientes, valga la redundancia, alcaldes, ¿no es cierto?, en mundo privado y, por qué no decirlo, expertos. Entonces yo creo que ese tiene que ser un trabajo de revisión, tal como vamos a revisar todos los contratos en régimen, auditarlos, revisar en qué estado está la estrategia. Porque por lo que estuve viendo, y sin afán de decir algo con respecto a ella, se confunden algo básico, que son los objetivos estratégicos con los objetivos y metas de procesos, que muchas veces colindan con lo táctico, sí, lo operacional, lo funcional. Entonces está como entremezclado. Yo creo que no hay que inventar la rueda, sino que hay que complementarla, ¿no es cierto? Todas las empresas, las corporaciones internacionales manejan muy bien lo que es la planificación estratégica, y en el punto 4 o 5 de desarrollo, cuando uno llega al mapa, perspectiva a largo plazo. Exacto, la perspectiva financiera, sí, a largo plazo, la propuesta de valor regional que se quiere impregnar, y obviamente qué es lo que va a sustentar esa propuesta de valor regional en sus procesos, ¿no es cierto? Tiene que derivar en un balance scorecard, o lo que le llamamos un cuadro mando integral con indicadores. O sea, tienen que haber indicadores clave, y lo más importante, como dice Kaplan y Norton, tienen que ver lo que tú bien conoces, los strategies, o sea, los strategic expenditures, o gastos estratégicos, que son los distintos presupuestos para las distintas o distintos accionar. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hacer un trabajo. A ver, si se licita, esto va a demorar 6 meses, 1 año, ¿no es cierto? O más. Y hay que trabajar inmediatamente. Yo perfectamente puedo juntar a los alcaldes o personas intervinientes, algunos expertos, y empezar a revisarla y ir avanzando. Yo creo que es un trabajo importante que hay que hacer. Porque el buque no puede zarpar sin la carta de navegación. Pero, de eso se trata, la orientación de la inversión, exacto, finalmente, que va a ser desde el gobierno regional. Sí, ahí hay inversión, tema social, infraestructura, urbanismo, el tema cultural. Hay varias perspectivas que hay que integrar en ese plan estratégico. Pero Carlos, usted aplica una retórica, digamos, una dialéctica que tiene que ver con el mundo privado, justamente la gestión, el control de los gastos. Sí. Pero hoy en día, en lo que concierne las finanzas públicas y los gastos públicos, los gastos de los impuestos, del dinero de los impuestos, hoy en día hay toda una polémica acerca de aquello. Inclusive esa polémica llegó hasta nuestra región. De hecho, el caso Convenio nació en nuestra región. Nació acá, exacto. Y hay un caso Procultura todavía en desarrollo. ¿Cuál es su opinión acerca de aquello? Bueno, como lo he dicho, me parece pésimo y es una falta de respeto para todos nosotros que pagamos impuestos. O sea, se le dio la oportunidad a estos gobernadores por la política de descentralizar, y es como pasarle el auto al hijo mayor por primera vez y lo choca. O sea, se le dio una responsabilidad y no cumplió, se le perdió dinero. Lo primero que hay que hacer, y lo que comentaba recién cuando hablábamos de los talentos, es conformar un equipo de expertos, incluyéndome yo, para auditar todos los que están, los proyectos que están en régimen, en curso, y bueno, y los que están cuestionados. Porque la Contraloría del 2023 dijo claramente que estaban al debe, ¿no es cierto?, elementos de control. Además, la DIPRES dijo que más del 56% de los proyectos que estaban en curso estaban en la categoría de mal evaluados. Sí. Entonces ahí tú juntas 3 indicadores. Se gastó rápido, se hicieron transferencias a la rápida, no hubo control, y además la evaluación fue pésima. Si juntas esos 3 indicadores, o sea, el diagnóstico está bastante claro. Claro, que lo que ocurre en Antofagasta, hay recursos, hay proyectos, pero ¿qué tan bien planteado está ese proyecto? Porque han quedado muchos que están ahí prácticamente en el bote de la basura porque no han cumplido con ciertos estándares que otros organismos, no necesariamente nosotros localmente, incluso organismos a nivel central, dicen, no, pero no cumple mi expectativa, no se va a concretar. Sí, pero ojo, hay que desmitificar un poco. Hay recursos, por supuesto que hay recursos, pero del presupuesto nacional, el 98.000 millones de dólares, voy a hablar en dólares porque es muy largo el número, la Subdere, o sea, Hacienda le asigna a la billetera que tiene la billetera, a la Subdere,
798.000, Sí, ¿no es cierto?, que corresponde al 6,5% de ese presupuesto. Imagínate, del 100, 6% para repartir a la vez. Y nuestra región recibe el 2,4, el 2,5 de ese 6,5. O sea, de todo el presupuesto nacional estamos hablando del 0,015, 14. No, y contrapone esa cifra con lo que aporta la región al país. Eso, entonces cuando tú dices efectivamente la región aporta, claro que tiene recursos, pero no se ve de vuelta. Entonces lo poco que llega, que encuentro que un presupuesto de 120 millones de dólares es poco, con eso tú que te conoces, Airbus, la empresa francesa, te alcanza para un avión. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Claro, Airbus, te alcanza para un avión. Entonces yo creo que es poco el presupuesto, pero más que pedir más plata, hay que gestionar de manera correcta cada peso. Por eso es importante el accountability, el buen rendir de cuentas y un mayor control de gestión. Por eso el cargo de gobernador, como lo hablamos al principio, no debe ser tan político. Tiene que ser más técnico, con equipos técnicos. En la medida que se despolitice ese cargo, yo creo que van a haber más luces de desarrollo, porque la ideología no te permite ver otras realidades de mejora. Ya, pero Carlos, justamente hablando de eso, de la necesidad de algún modo fiscalizar también el otorgamiento de los diferentes presupuestos del dinero público, usted, como partido político, ¿reforzaron también la lista de candidatos a concejales regionales, en primer lugar? Sí. Y segundo, acá hubo un grave déficit en cuanto a la presentación de proyecto al Consejo Regional. Tú, como eventual, usted como eventual... No, tú, no, por favor, no soy el príncipe Carlos. Tú, como candidato a gobernador regional, ¿tienes una idea de cómo puedes hacer algo en lo que concierne la presentación de proyectos para que justamente se puedan financiar unos proyectos viables sobre un corto plazo y mediano plazo? Sí, qué buena pregunta esa, sí. Mira, el principal, disculpa que lo diga así, pero el cliente interno es las alcaldías. Los 120 millones de dólares, la mitad, el 56% son proyectos que se destinan a los alcaldes. Yo creo que el problema hoy es que el gobernador o los gobernadores no conversan bien con las alcaldías. Hay que incentivar a las alcaldías en función de sus necesidades reales a incentivarlas que presenten proyectos. Ahí ya se va el 50%, más del 50% de los proyectos. Entonces, a tu pregunta, efectivamente hay que tener un diálogo, no bajar, sino que ponerse a disposición de las alcaldías para ayudarles de manera técnica, con equipos de trabajo, independiente de la ideología política. Al final, el beneficiario acá tienen que ser las personas. Ahí ya tú matas, en malo, ya te comes el 56%, un 60% del presupuesto. Hoy en día el presupuesto en ejecución está en un 22,4, 22,5 y la media de los últimos 10 años está en un 48. O sea, ¿qué te dice eso? ¿Te fijas? Entonces, a eso hay que hacer un trabajo arduo con las distintas alcaldías. ¿Y los consejeros regionales, sus candidatos? Por supuesto, incentivar que los consejeros regionales son clave, porque ellos al final son los que validan los proyectos y también ellos un rol fiscalizador. Son el fiscalizadores. ¿Y por qué no pueden tener un plus en términos de dar buenas ideas? Al final las grandes ideas no vienen del gobierno regional, vienen de distintas partes, porque ellos que han estado, hay muy buenos cores que efectivamente han visto proyectos que han resultado muy bien y proyectos que no han resultado, oye, participen en la generación de nuevas ideas. No, y sin duda, porque claro, el gobierno regional lo conforma, claro, el gobernador, gobernadora y su equipo de consejeros regional. Carlos, en el marco justamente de lo que estábamos hablando respecto a los recursos que ingresan a la alcaldía, y ya que además también has trabajado en el mundo minero, si bien más en el área técnica, ¿qué opinas, por ejemplo, sobre proyectos como el royalty minero, ya que acotemos que ese ingreso va directo a los municipios? Sí, nosotros íbamos a recibir 6.000 millones, 200, y eso en realidad son 19.000 millones que se van a repartir en todas las alcaldías, pero le dan prioridad, que encuentro correcto, a las más rezagadas. Si el tema no es el monto del dinero, es qué tanto están entrenadas esas alcaldías, no solamente en la región, sino que de todo Chile, para poder gestionar correctamente esos recursos. Si lo que adolece, yo creo que un poco es que prevalece más el corte cinta que el hecho concreto de llegar con el beneficio a la gente. Por eso un poco despolitizar, o sea, yo soy enemigo de andar cortando cintas si el proyecto es malo. O sea, lo concreto es que la gente pueda visualizar de manera concreta un proyecto en ejecución y en régimen que se está ajustando a lo que evalúa el Consejo Regional. Pero a Carlos, las expectativas. ¿tú encuentras suficiente el monto del royalty para la región o no? Es que el royalty va a subir sí o sí. Acuérdate que había... Es gradual. Sí, va a subir. Acuérdate que en minería teníamos... A ver,
ya me estoy acordando, 70.000 millones de dólares, se cayeron 20.000 millones de dólares, ya sea porque empresas encontraron que Chile no era tan atractivo, pero tenemos desde el 2023 hasta el 2032, 31 comprometió casi más de 62.000 millones de dólares, un poquito menos de lo que es el presupuesto de la nación, que son 98.000 millones de dólares, ¿te fijas? Entonces, sí, la importancia de la minería. Importancia de la minería. ¿Qué va a generar eso? Son 6 o 7 proyectos nuevos y el resto son variaciones de activos, CAPEX, Capital Expenditure, mejoramiento de planta, ampliaciones, proyectos, nuevas exploraciones. Sí. Necesariamente va a haber más royalty, ¿te fijas? Pero más allá de la plata que haya, es el correcto uso de esos dineros. Por eso insisto, vuelvo a tu pregunta inicial, dedos para el piano. O sea, ¿de qué sirve haber estado en política tantos años si al final, para un tema tan específico, no controlan lo que es básico, una correcta ejecución de proyectos para una región tan importante como la nuestra? Carlos, también nos gustaría consultarte respecto... Permiso. Ya sabemos que has hecho al menos un estudio respecto a las deficiencias en las inversiones que se han hecho de manera reciente. En el caso de que tú seas el gobernador de Antofagasta, ¿dónde vas a priorizar la inversión? Sabemos que no sería factible finalmente contemplar todas las necesidades, lamentablemente, y yo creo que hay que ser bastante honestos con el compromiso que se va a tomar el día de mañana, es decir, ¿sabes qué? Vamos a velar por A, por B y por C. Sí, esto sí, esto no. En ese caso, ¿qué sería? Sí, bien responsablemente, la primera necesidad es el empleo, ¿no es cierto? Y otro elemento es qué generamos para la región como propuesta de valor. Entonces, estaba viendo el indicador de los últimos 12 meses que el sector o los profesionales más afectados eran directivos y gerentes. Un 30% se cayeron, desvinculados. Y el otro que me llamó la atención, 15%, un 10-15% de científicos y técnicos. Y hoy en día las universidades tenemos grandes científicos y técnicos, pero tienen un incentivo perverso, que es publicaciones en ciertas revistas, sí, indexadas, que para mí nadie las lee, y es como hacer estudios del electrón. ¿Y qué hace el electrón en época de vacaciones de invierno? ¿Qué tiene que ver eso un requisito no necesario? Claro, entonces hay un incentivo perfecto para todos los profesionales de altísimo nivel que tenemos, y los tenemos, no tenemos nada que competir con el resto, pero están con gestión administrativa, docencia y más encima publicaciones, y el incentivo les pagan por publicar en estas revistas. ¿Por qué no conformamos, ya que no podemos cambiar las políticas en el corto plazo de las universidades, un instituto, un centro tecnológico de robótica, en la cual estén los científicos con el único incentivo de generar propuestas de valor para la región? ¿Cuántas patentes hay hoy en día que han entregado patentes de ideas las universidades locales? Poca. Poca o nada, te fijas, nada. Entonces, están todos los científicos preocupados del incentivo perverso que es publicar. ¿Cómo no hacemos un centroide que funcione, por supuesto, en tecnología, robótica, y eso te va a traer incentivos para empresas? Fíjate tú que Irlanda tiene un PIB de casi 96.000 euros versus 17 nosotros. Ellos crecieron el 2022-2023 casi un 12%. Están creciendo feroz, y el único incentivo que tienen, bajar impuestos, dar las facilidades para que las empresas internacionales se instalen, y lo otro, indexar el empleo de los jóvenes directamente. Pero, Carlos, pero también, mira, también acá hay antecedentes. El antecedente, por ejemplo, sí, en la idea de crear un instituto de estudio, de investigación y todo eso. Acá tienes el caso del CICITEM. El caso del CICITEM no es un caso brillante, no es un caso que te permita motivar a que creamos otros centros, sabiendo que los resultados igual son paupérrimos. Estás hablando de las patentes. ¿Por qué no funcionó? Bueno, yo te puedo decir por qué no funciona, porque básicamente también ahí hay un juego de las universidades que tampoco es muy eficiente, y un juego de los partidos políticos, claro, también ahí utilizando una institucionalidad que igual recibe fondo público. Eso por un lado. Y por el otro, ¿realmente hay una conexión entre el mundo público y el mundo privado acá en Antofagasta en lo que concierne el mundo de la minería? Muy buena pregunta. Primero, el CICITEM, ¿por qué no funciona efectivamente? Tú y yo lo sabemos. La política contaminó el tema, el cuoteo. O sea, al final los directivos que no cumplen con la misión de un organismo se tienen que desvincular
Tiene que haber gente competente, y si es un extranjero, un especialista de afuera, bueno, traigámoslo. Y si lo encontramos acá en la región, perfecto. Pero la vinculación minera, o sea, la vinculación industria minera, Sí, manufacturera, royalty, y hoy en día que ha subido un 38% lo que es la actividad logística portuaria. Estamos moviendo más de 14 Sí. millones en transferencia de carga, ¿no es cierto? Porque hay una poca relación universidades. O sea, la universidad hoy en día, que la quiero mucho, la mía, por supuesto, pero siguen siendo los claustros que están ahí alejados Sí. y no intervinientes. En Estados Unidos, en la Universidad de Washington, me tocó ver que Sí. la oficina de patentes está justo en el corazón de la Facultad de Economía y otra de Ingeniería y otras facultades. Y pasa llena esa oficina. ¿No? La todo. Silicon Valley, Lo mismo, la Boston Dynamics abre una puerta y está con el MIT, Massachusetts. Eso es lo que hay que cambiar hoy en día, que nosotros tenemos talentos, pero no le estamos sacando, como se dice en buen chileno, el jugo. Y todo radica en los incentivos correctos. Incentivos para que vengan empresas a instalarse, ¿no es cierto? Incentivos para que los científicos generen propuestas de valor para la región, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? ¿Pero tú crees que el gobierno regional puede Por articular ahí? supuesto, el gobernador es clave y su equipo es clave porque tiene que hacer mucha gestión, conversar con las mineras, conversar con la industria, sentarle y decir, oye, hagamos una mesa de trabajo, pero una mesa que funcione, traigamos expertos y veamos los indicadores. Por eso es importante, y volvemos a la pregunta inicial, si tú no tienes una planificación estratégica con No pasa objetivos y metas estratégicas indexadas con indicadores y presupuestos, son rayas en el agua nomás, ¿te fijas? Claro, además si queremos que profesionales se queden en la región de Antofagasta, también hay que garantizar que tengan una buena calidad de vida, porque actualmente yo creo que si viene alguien del exterior y le pregunta a alguien local si es bueno vivir en Antofagasta, si es bueno criar a su hijo acá, no creo que tengan una impresión correcta de la región, y eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, en los ámbitos de seguridad, en los ámbitos incluso relacionados con migración, ¿cómo se va a desarrollar en el caso de que Ya, esté pero en primero voy Uber? a contestar tu primera pregunta y después de esa. Mira, yo creo en la autodeterminación y la libertad. Por ser una candidata, no voy a decir el nombre, dijo que a los niños de San Pedro que sacan con el título de turismo. ¿Por qué? Y si el niño quiere ser astronauta o quiere ser carabinero, ¿te fijas? La autodeterminación, la libertad. ¿Qué herramienta le damos a esos muchachos jóvenes? No olvidemos que la tasa de mayor desempleo, hay 80.000 jóvenes de entre 15, bueno, 20 a 35 años, que sí. no terminaron la enseñanza media y que no terminaron la enseñanza técnica, están desempleados. Entonces ya es un foco que... Y la brecha también de La ingreso brecha, económico. los que sí están altamente demandados, y tú ves el indicador de 77 desempleo y alta empleabilidad, son los técnicos. Los técnicos, ¿cómo reforzamos a los técnicos? Y a los que le ha ido muy bien son lo que yo le llamo el segmento universitario plus. Le puse plus en los monos le puse ahí plus porque son ¿Como magíster, universitarios, magíster? exacto, con diplomado, magíster, ya tiene una Posgrado. categoría como usted, doctorado. A ellos le ha ido muy bien, pero ¿qué hacemos con el otro segmento que son los jóvenes, son nuestras sabias, ¿te fijas? Entonces va todo concatenado. Y con respecto a la delincuencia, bueno, nosotros queremos abordar, y tengo un equipo ahí de expertos en criminalística, ex carabineros que trabajaron en proyectos importantes. Hay una mesa de asesores. Asesores. Y a mí me sorprendió mucho y lo puse en mi programa que efectivamente esto tiene que ser en control, fuertemente, en control, disuasión, pero también lo que no había abordado yo y que es muy válido es la prevención en 3 niveles. La primaria, que va enfocada a identificar las posibles causas, ya sea pobreza, abandono o a cercanía con la Fractura droga. territorial. Sectorial, ¿no es cierto? Y después viene la secundaria, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporamos a esos jóvenes en una actividad productiva y no en una actividad de ociosidad que pueda tender a hacer otras cosas, ¿te fijas? O los vicios. Los vicios, ¿te fijas? Y la tercera es cómo es la prevención ya para las víctimas. Entonces, la estrategia de prevención tiene que ser fuertemente enfocada en el control. Mira, las cargas de todo el movilizado de la región, que bueno, Mejillones va a ser casi el tercero o más grande de los puertos que estamos moviendo. Mejillones está moviendo 7 millones de toneladas, súmate el otro, estamos como 15 toneladas. A nivel mundial, me comentaba el capitán de puerto, el 7% se puede escanear y tener certeza del manifiesto de carga. En Chile, con suerte, llegamos al 3 o 2,5.
¿Y qué pasa con el otro 98% de las cargas? Bueno, puede entrar sapo y culebra, perdóname la expresión. Y también salir. Y puede salir, si estamos hablando de transferencias, importaciones, exportaciones. Entonces, está bien, podemos poner un ejército de 1 millón de carabineros, sí, pero hay que cerrar la llavecita de donde es la fuente primaria de lo que va generando la delincuencia en términos directos e indirectos. ¿Te fijas? Entonces ahí hay que invertir bastante. Y en el caso de las fronteras también, no hay un sistema de escaneo, no hay un sistema de control efectivo, tenemos fronteras muy permeables. Y lamentablemente yo no soy el ministro del Interior, y ahí es responsabilidad del gobierno de turno. Sí, por eso, usted puede proponer el financiamiento de aquellos de... Y apoyar incluso con proyectos y dinero, y toda la gestión, pero ahí para que la gente no se haga una falta de expectativa. Sí. De la potestad, claro. Claro, o sea, hay presupuesto, y hay un gran presupuesto que les conté, 98.000 millones. Bueno, que las otras instituciones trabajen para la gente, porque son impuestos de todos nosotros. Entonces, lo mínimo que esperamos es que trabaje. Si usted se sube a un avión, mi estimado, le pregunta cuántos likes tiene el piloto, si es separado, divorciado, si es gay yo pregunto que tenga... No, a usted le interesa cuántas horas de vuelo tiene. O sea, que haga su pega y tú te subes a tu Airbus, que te gusta a ti, que es francés, oye, y llegas y tienes certeza... Europeo, es franco-alemán. Unión Europea. Y tienes certeza de cumplimiento itinerario. ¿Por qué no puede ser lo mismo con el gobierno? ¿Por qué? Porque a la cabina meten gente que no tiene dedos para el piano y que efectivamente no tiene las horas de vuelo adecuadas para llegar al itinerario que es lograr la misión y visión de una institución tan importante que es el gobierno regional. Muy bien, Carlos. Nos vamos a ir a una pausa comercial y después de la pausa comercial vamos a continuar con más de Radar Elecciones. Y ya estamos de regreso en Radar Especial Elecciones. Y a continuación, uno de los segmentos favoritos sin duda, las preguntas de ustedes, de los vecinos hacia los distintos candidatos. Porque salimos a terreno y recopilamos algunas de las inquietudes. Así que a continuación veremos la primera de ellas. Me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cuál es el plan para mejorar las condiciones habitacionales de Antofagasta y mejorar las condiciones de los campamentos? Muy bien, la consulta respecto a la precarización y, por supuesto, a nuestro déficit habitacional. Sí, la ciudad no puede crecer más al norte, al sur. Yo creo que una solución práctica es el multiroles. Ya pensar en, o hacer otra ciudad, pero el multirol es que el rol lo junta y hace edificios, roles para arriba. ¿Sí? Sí. Y lo otro, para el tema educacional, habitacional, ya hay en régimen 90.000 millones que están en un presupuesto. Nosotros lo vamos a auditar y ver que esté en la correcta ejecución, ¿ya? Ahí ver si hay partidas adicionales que uno pueda poner a ese proyecto. Pero lo importante es que uno no puede ofrecer a diestra y siniestra casa. Yo creo que el peor problema, incluso para el tema del delito, es la poca accesibilidad. A mí me tocó ir a una toma, no entran en auto, o sea, como ni Dios quiera, hay un incendio, no pueden entrar los bomberos. Entonces tiene que haber un trabajo en conjunto con urbanismo, ¿no es cierto?, arquitectura, proyectos para poder pescar toda esa zona. Y obviamente que la zona esté desafectada. Y también bienes nacionales, también hay que hacer gestión con ellos para que nos ayuden y ir poniendo como corresponde las casas. Pero el multirol es una muy buena solución. Que la ciudad pueda crecer hacia arriba. Arriba y usar paneles fotovoltaicos como lo hacen en ciudades modernas. Entonces aprovechar la energía ya que es tan cara. Multirol arriba y paneles, ¿no es cierto?, solares, incluso eólicos. Uno arriba puede poner, aprovechar el viento y todo. Entonces yo creo que hay muchas alternativas que se están dando en el mundo, porque hoy en día no podemos seguir alargando. Imagínate, ahí en el lado sur, ¿cómo se llama? El Parque Inglés. Se van a entregar 2 edificios, 200 familias, todos con auto, ¿no es cierto? Y imagínate el taco que se hace. Entonces, ya la ciudad no da más en términos de ir creciendo para los cerros. Y obviamente no puede crecer para el mar. Carlos, hablemos de los campamentos. Hay dos aproximaciones de la problemática. Una que agarró este gobierno, que era supuestamente de fortalecer los campamentos y hacerlo de algún modo más adecuado a un cierto nivel de vida. Y está la otra óptica que es de erradicar a los campamentos. ¿Cómo te posicionas tú
entre esas dos opciones? Yo creo que hay que erradicar lo que no corresponde y no esté en régimen adecuado. Incluso me refiero que si está en una zona aluvional, y ya que va a llover acá para la fiesta, o sea, tú no puedes tener gente ahí. O sea, ya nos ocurrió un puede ser cuasi delito de homicidio, imagínate toda esa familia. Sí. Entonces, el campamento que no esté en un buen régimen en términos de seguridad, erradicarlo y ponerlo en otro lado con calles como corresponde. Ahora, hay otros campamentos que ya están semi-urbanizados, tienen todo eso, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Urbanizar, obviamente, pero potenciarlo con los servicios, porque no hay comisaría, no pueden entrar los carabineros, no entran los bomberos, no y obviamente los CEFAN están lejos. Entonces, tiene que haber un diseño lógico y también simple, no hay que complejizar las cosas. Entonces, lo que no corresponda, erradicarlo, y lo que sí se requiere mejorar o estandarizar, o con multirol incluso, para aprovechar el mismo espacio, hacerlo. Sí, ¿por qué tú crees que no se hace ahora? ¿Por qué no se ha hecho? Porque no conversan las partes, no conversan el área de vivienda, el ministerio, gobierno regional y el alcalde, que es súper importante, el dueño de casa, ¿te fijas? Entonces no conversan. Entonces cuando la gente no conversa no puede llegar a soluciones creativas. Y un ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué es lo que prima? Volvemos a decir, ¿quién corta la cinta? No, tiene que primar el resultado final, no quién corta la cinta, ¿te fijas? ¿Cómo llegamos con soluciones reales? Yo creo que hoy en día no conversa el gobierno regional con el actual alcalde, independiente que se lleven bien o mal, no hay una gestión de buena conversa. Pero convengamos que es difícil discutir con el alcalde actual. Yo creo que todas las personas son difíciles, pero todo radica por los incentivos. Como me decía el amigo Oliver Hart y Holmgren, premio Nobel 2016, hicieron un análisis de la teoría de contrato y de incentivos. Sí. O sea, ¿por qué la gente incorrecta hace cosas incorrectas? Porque están los incentivos para hacerlo. La pregunta es, o la respuesta pudiera ser, ¿cómo hacemos para que la gente inadecuada, que siempre la va a haber, haga lo correcto? ¿Te fijas? A través de los incentivos, ya sean disuasivos o incentivos para que mejore su actuar. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que va por ahí un poco el tema. Eso le contestaría yo a la señora. Poder dar alguna garantía de que finalmente la licitación que se adjudica sobre un proyecto sea eficiente realmente, porque soluciones habitacionales hemos tenido, pero luego esa solución habitacional termina siendo otra pesadilla más para muchas familias. Ahí lo mismo has dicho tú, dedos para el piano. Licitan a empresas fantasmas, no fantasmas, pero empresas que no tienen ni siquiera respaldo económico de garantía, lo hemos visto, empresas que no tienen la expertise necesaria, que eran del rubro de restaurantes y de repente son constructoras. O sea, ¿qué se puede esperar de eso? ¿Se fija? Entonces yo creo que hay que, para la buena administración de contratos, la primera fase es una buena realización de las bases técnicas. Ahí está el core es como los cimientos. Porque tú puedes controlar muy bien, pero si el contrato en la etapa de licitación, de creación, ya viene mal, vas a controlar algo mediocre. Lo controlo muy bien, pero lo controlo algo que es mediocre, que no está cumpliendo el estándar adecuado. Claro, finalmente, ¿cómo le voy a poder exigir cierta vanguardia en la forma de hacer las cosas si nunca se lo mencioné en la base? Exacto, entonces hay que ser más riguroso y hay un trabajo que hay que hacer en conjunto con la parte técnica, incluyendo al alcalde, las partes intervinientes, en la elaboración de las bases técnicas. ¿Cuáles son los requisitos de calidad, los requisitos de rendimiento de un proyecto? ¿Te fijas? A continuación vamos a ver otra pregunta más por parte de los vecinos. Gracias a la vecina, muy buena pregunta la que hizo. Quiero saber qué opina usted sobre la política de migración y cuáles son sus políticas para integrarlos. Política de migración y política para integrar a la migración. También acá hay que, indicar que el gobernador regional no interviene en ese ámbito de manera directa. No tiene esa potestad. Sí, ese es un punto importante. Pero si hablamos de política, a la pregunta que hice, hay políticas gubernamentales del gobierno en régimen, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente cualquier funcionario público tiene que adherirse a ese plan, quiera o no, ¿ya? Y en esos términos uno tiene que hacer un buen trabajo. Ahora, uno como gobernador, ¿qué puede hacer con la migración ilegal? ¿No es cierto?
ahí tiene que integrar, hay otro elemento importante ahí, por la, ¿cómo se llama? Delegación presidencial regional. Que era el intendente, ahora un bueno. Ellos son los responsables de la prevención del delito, catástrofe, inclusive de poner a lo mejor ver y de sacar la las plata claro. de la persecución, pero más que la persecución, porque hay que hacer la distinción entre migración ilegal y la migración buena. 10 años atrás, 15 años atrás, a lo mejor tú no estabas acá, pero nosotros íbamos al mall a comer en un restaurante italiano, todos colombianos. Nunca en Antofagasta se había atendido bien. Sí, antes Oye, que realmente hay gente que ha venido, doctores, amigos, todavía tengo un amigo del REM que atendió a mi hijo chico. Oye, gente excelente, y hasta el día de hoy tú vas y la atención es excelente. Pero también hay una inmigración nefasta que nos ha traído la corrupción, delincuencia y otras prácticas que hoy no se han visto, el narcotráfico. Y precisamente hoy en día la permeabilidad, el poco control, la poca rigurosidad de una política rigurosa. O sea, ¿qué se va a hacer? Solamente hay dilaciones. Yo lo que puedo hacer es adherirme a un plan, pero siempre enfocado a la prevención y el control. Si hay montos que hay que apoyar, ¿no es cierto?, que vengan del Ministerio del Interior, y si uno tiene plata para apoyar proyectos de mejoramiento, ya sea de tecnologías, ¿no es cierto?, de control fronterizo, lo vamos a hacer. Ese sería mi compromiso, pero yo no tengo todo, o sea, hay más jugadores acá. Es importante considerar integrar a la migración, por supuesto, conociendo que tienen la opción de votar además. Ellos son parte de nuestro padrón electoral y tenemos... el 15%. Sí, justamente tenemos colombianos, peruanos, bolivianos y venezolanos. Eso también hay que tenerlo presente. Sí. A continuación veremos otra pregunta más por parte de los vecinos y vecinas. ¿Qué proyectos de infraestructura considera prioritarios para la región y cómo piensa usted financiarlo? Bueno, los proyectos se financian con el Fondo de Desarrollo Regional, FNDR, ¿ya? Y para el tema urbanístico tenemos los PMU, que son 75 millones, ahora subieron a 150, los de mejora urbanística y también de los PMB de mejora de barrio. Son pequeños montos que son, yo le diría, como contratos spot, eventuales, mientras salen los grandes proyectos de infraestructura. Nosotros estamos moviendo mucha carga, un centroide minero más grande del mundo, y estamos al debe en términos de infraestructura vial. Además, ya esto va a impactar en el empleo. No estamos mirando mucho el norte de Argentina, el sur dinámico de Brasil y Paraguay, Uruguay, que tenemos salida para el Atlántico. ¿Por qué no integramos, ¿no es cierto?, a todos esos entes económicos o agrupaciones económicas, ¿no es cierto?, gremiales de economía, para que conjuntamente con el gobierno regional que yo voy a liderar, veamos una alternativa que no siempre sea la minera, sino que de desarrollo económico por esa vía. Pero ahí necesitas... Carlos, pero siempre se habla del corredor bioceánico, conexión entre Atlántico y Pacífico. Desde hace años. Desde hace años. ¿Se habla hace años eso? Sí, del corredor bioceánico. Mira el último gobernador, ¿cómo tú crees que ahí puedes influir para acelerar aquello? Porque es obvio que es una de las alternativas para diversificar. Incentivos. Para hacer, ¿incentivos? Incentivos. Me refiero a los incentivos en términos de... ¿Cuál es el costo de oportunidad de una empresa brasileña que se instala acá? Si le van a duplicar los impuestos, le van a pedir 10.000 permisos, va a haber impertinencia en su gestión. ¿Te fijas? Entonces, fortalecer la URAI, por ejemplo. Ahí la URAI es fundamental, la unidad de relación internacional de la gobierno regional. Exacto. Ahora nosotros nos vamos a una reunión internacional. Y bueno, eso es importante. Yo, gracias a Dios, tengo muy buena relación con la embajada británica del 2015 que aterrizó en Sponor. Tú lo viste, ¿no es cierto? Sí. La embajada neozelandesa, la embajada australiana. Hoy en día la embajada de Estados Unidos. De Estados Unidos también. Yo estoy nombrando las que conozco yo, obviamente muy importantes, y otras más. Pero ellos están ávidos, si uno conversa con ellos, están ávidos en colaborar, a ponerse a disposición. La embajada australiana me decía, oye, nosotros tenemos profesionales de Australia que pagarían más de $50.000 por venir a estudiar al laboratorio de minería más grande del mundo, que es esto, o sea, en Calama, imagínate, ahí está el laboratorio. Rajo abierto, mina rajo abierto, subterráneo, electrowinning, todo está ahí. ¿Te fijas? Entonces, no le estamos sacando provecho a aquello. Entonces, lo que tú decías, cómo fomentamos a través de buenos incentivos que
eliminen las barreras de ese costo-oportunidad. Pucha, está bien, muy bonito el corredor bioceánico, pero ¿qué gano yo? O sea, yo bajo mis costos. Bueno, un punto, hay que hacer estructura de costo. ¿Genero economías de escala? No. Bueno, no me vengo entonces. Te fijas, por muy bonita que esté la carretera. ¿Cómo generamos economías de escala que sean atractivas tanto para los nacionales como para los extranjeros? Hay política clara en tema de control de delincuencia y que no me roben la carga. Los camioneros en la negra no tienen ni siquiera baño para ir... Sí. No tienen baño y el control de la garita carabinero tampoco. Sí, entonces, infraestructura vial tampoco. No hay infraestructura adecuada y hablan de eso que tú dices, corredor bioceánico y esto. Oye, primero vayamos por paso. Igual que Kaizen, los japoneses, oye, pongamos un baño, ordenemos, cerquemos y ahí nos vamos tirando de a poco. Pero el incentivo es cómo eliminamos las barreras de entrada en términos de costo-oportunidad. Y vuelvo a Irlanda. Irlanda, 5 millones de personas y tiene un PIB de 98.000 euros. Nosotros 17.000. ¿Por qué? Bajaron impuestos. De hecho, Biden llamó al ministro de Irlanda, porque Biden tiene el impuesto corporativo un 21% y Irlanda está en un 12%. Oye, súbete un poco el impuesto, me estáis dejando fuera de la foto. ¿Te fijas? Entonces, son políticas que tienen que ir integradas con el gobierno central. Y el gobernador tiene que ir para Santiago hablar estos temas, si no se puede quedar acá hablando de tonteras, ¿te fijas? Carlos, en ese marco, ¿cómo le harías entender o le explicarías a la ciudadanía respecto a estas vinculaciones que se tienen que hacer para poder reforzar las distintas políticas? Porque se ha cuestionado bastante cuando el gobernador actual fue a Paraguay, o las visitas o las conversaciones que se han tenido de manera internacional, que claro, uno sabe finalmente el trasfondo. Pero ¿cómo le explicamos al vecino, a la vecina, que eso tiene un beneficio para ellos? Primero, el vecino, y me incluyo, uno quiere ver para qué se viaja. Yo pago impuestos para que vaya a un hotel, o viaje en primera clase, o turista, lo que sea, pero son mis impuestos que están ahí. ¿A qué fue? Si fue solo, mal hecho. Tiene que integrarse con extranjería. Tiene que integrarse con la Cámara de Comercio. No un viaje en vano. No que sea un viaje en vano de llanero solitario, yo voy a la playa. No, tiene que ser algo dentro de una planificación. Por eso es importante, vuelvo a insistir, algo estratégico para bajar a lo táctico. Estas reuniones con otros países son a nivel estratégico y táctico, ¿no es cierto? Pero el vecino, me incluyo, no veo mayores beneficios. Yo veo que viajan y no pasa nada. Pues hemos tenido acá también autoridades que han estado en el gobierno y han viajado por todos lados y no se ha visto desarrollo, ¿te fijas? Pero mira, justamente la estrategia es una acumulación de táctica y ojalá sean todas exitosas. Pero tú hablas del caso de Irlanda. Irlanda dio resultado la óptica que ellos eligieron de justamente la baja de impuestos para traer la inversión, y trajeron inversión además de otras empresas de la Unión Europea. Y fue exitoso. Sin lugar, hay que ver de dónde partieron, pero forzoso es constatar que la opción estratégica fue exitosa. Exacto. Cuidado. En el caso de Antofagasta, ¿cuál sería el eje que tú elegirías para atraer inversión acá? Sabiendo que ya existe, pero quizás se puede profundizar justamente con los países que tú mencionaste, a saber, Brasil, Paraguay y el noreste de Argentina, porque siempre se habló que buscan la salida sobre la fachada pacífica. Y además, complementándolo con ¿cuál es tu visión de Antofagasta de aquí a 10 años? Justamente. Ya. Primero la respuesta. Vuelvo a insistir, los incentivos adecuados tienen que ver con qué les interesan a las grandes corporaciones para venir acá. Baja tasa impositiva, baja burocracia, y que haya seguridad económica y política. Eso es muy importante. Y lo otro que también es relevante, la mano de obra. Yo creo que ahí nosotros estamos al debe, nosotros tenemos que prepararnos con nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Yo he hecho incluso unos cursos gratuitos de administración de contratos de mi libro, paso el aviso, administración de contratos, porque hay muchos especialistas en él les enseña a administrar contratos. Entonces, cuando vienen empresas internas, cuando se está construyendo un nuevo puerto o se están generando proyectos de gran infraestructura, bueno, se licitan a grandes consorcios o pequeñas y medianas empresas que tienen expertise y que no necesariamente son nacionales, pueden ser extranjeras. Lo que pasó en Colombia, pasó algo parecido. Ellos tienen la salida por ambos lados. Me contaba un amigo ahí alemán, de una empresa importante alemana, ¿no es cierto?, de metales, que se instalaron precisamente por eso, por el corredor y la posibilidad de salir más barato con las tarifas, ¿no es cierto? Entonces, si hay
una visibilización de un costo-oportunidad atractivo para el inversionista, yo creo que eso no se está visibilizando. Yo tengo que pescar mis fortalezas y mostrarlas. Y también hacer un paneo de mis debilidades y trabajar en esas debilidades. Pero es que es una política de Estado ahí, Carlos. Es una política de Estado. Acuerde que el gobierno regional es como un mini virreinato, un gobierno. Una autonomía casi. Autonomía, que es lo que se quiere. Y que no necesariamente va a conversar lo mismo que Antofagasta con Calama. Calama y el Alto Loa también tienen otras necesidades muy particulares, en las cuales me voy a enfocar. De hecho, ya me comprometí que me buscaran una oficina allá porque me voy a instalar allá yo también a trabajar. Hoy en día se puede trabajar en cualquier lado, porque hay que estar en terreno. Entonces, ¿cómo integramos las distintas fortalezas de Calama y el Alto Loa con lo fuerte que nosotros tenemos la infraestructura portuaria? ¿Te fijas? Entonces hay que hacer como un inventario de fortalezas y debilidades y obviamente mostrar, saber vender nuestras potencialidades y que el gobierno central obviamente nos ayude. Con el tema impuestos no puedo hacer nada yo, o sea, es un tema de política de ¿Y Estado. Antofagasta en 10 años? Y Antofagasta en 10 años, mira, a pesar del desánimo que uno pueda tener, que a veces las cosas no resultan, yo creo que sí es la oportunidad de tener una Antofagasta con un centroide robótico, un centroide minero fortalecido, pero que tengamos identidad en términos de generar grandes profesionales. Tenemos grandes colegios públicos y privados y la mayoría de los jóvenes se van. ¿Y por qué no se quedan acá a desarrollar si tenemos el laboratorio más grande de minería? Tenemos el centroide logístico más grande también. La logística subió un 38%. Está empleando mucha gente, muchos técnicos. Entonces, ¿cómo no hacemos centros logísticos estratégicos? ¿Y con quién vamos a llenar esos puestos? Con nuestra gente, nuestros jóvenes, ¿te fijas? Entonces yo la veo muy interconectada en función de lo que se está dando a nivel de productividad. Yo creo que Antofagasta, y de hecho la veo liderando el Producto Interno Bruto sectorial en términos de desarrollo. Yo la veo así. Muy bien. Gracias por acompañarnos esta jornada en Radar Elecciones, Carlos Arqueros. Gracias a ustedes. Gracias al experto acá. Nunca tanto. Muy bien. ¿Nos vamos a comercial? No, ahora ya nos despedimos y te invitamos a ti y también, por supuesto, a los televidentes de Antofagasta Televisión a que puedan volver a revisar los capítulos de Radar Elecciones, como próximamente el que estamos realizando en las distintas plataformas, a través de redes sociales, a través de nuestros canales de contacto. Lo importante es que sacan su opinión escuchando la propuesta, el discurso, el vivido de cada uno de los candidatos y candidatas que se presenta en este programa. Conocer mucho más a Transfondo. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.